Entonces Pablo es encarcelado y como ciudadano del Imperio Romano, Pablo dice, no, yo no hice nada mal, apelo a César, yo soy ciudadano de Roma, y no pudieron hacer nada con él y llevaban a él a Roma para hacer un juicio contra él, pero mientras esperaba el juicio, él estaba encarcelado, no tenía libertad. Entonces él estaba encarcelado en Roma, ahora algunos años después, y él pensando en toda esa gente que había conocido, ¿no? Había conocido gente en Éfeso, en Filipo, en Atenas. Él había viajado por todo el imperio, empezando iglesias. Entonces, por eso empezó a escribir cartas desde el cárcel, ¿no? Él está en una situación no muy conveniente y todavía él quiere como animar a los otros creyentes. Y tenemos una linda carta que es parte de la Biblia, lo que él escribió, Efesios. ¿Qué es el contexto de Efesios? Tenemos que aprender un poco de la ciudad de Éfeso. Era una ciudad muy importante. Tenía un templo, una de las 7 maravillas del mundo, el templo de Artemisa, ¿no? Había un escritor, yo había leído no sé si alguien ha escuchado de este escritor, Antípatro de Sidón. Era un escritor famoso en el día, y él vio todos los 7 maravillas del mundo en esa época, y él decía esto: he posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia, que es una calzada para carruajes. He visto la estatua de Zeus, de los Alfeos, y los jardines colgantes, y el coloso del sol, y la enorme obra de las altas pirámides de Egipto, y la vasta tumba de Mausoleo. Pero cuando vi la casa de Artemisa, allí encaramada en las nubes, esos otros mármoles perdieron su brillo. Entonces él decía que esto era como el máximo de todos los... y ahí era un templo dedicado a un diosa, ¿no? A un diosa romano, la diosa Artemisa, donde hacían muchos sacrificios, donde mucha gente de todo el imperio venía ahí a adorar a esa diosa. También tenía mucho negocio de fabricar pequeñas réplicas de la diosa. Y acá, adentro de ese edificio, funcionaba el banco más grande del mundo en ese entonces, porque muchos gobernantes de todo el mundo depositaban su dinero ahí y hacían finanzas con otras personas. Ahí estaban protegidos los... y acá también encontramos las monedas más viejas del mundo, que tienen monedas con inscripciones, ¿no? Con monedas dedicadas a lugares, ¿no? Entonces, podemos pensar, por ejemplo, hoy en día, si hablamos de Oxford, venimos a la mente a la Universidad de Oxford, porque es como uno, o sea, la identificación de uno es atado al otro. En aquel tiempo, si vos decís voy al Éfeso, es como decir voy al templo de Artemisa, ¿no? Era como uno en la misma cosa, la misma identidad. ¿Esto sería como en Grecia hoy? Turquía, sí. Ahora todavía las ruinas existen ahí, se puede ver las ruinas y hay una ciudad cerca de ahí. ¿Qué más sobre Éfeso? Debido a su ubicación dentro del imperio, Éfeso ejerció una gran influencia cultural, económica y religiosa. Con una población de más de 300,000 habitantes, Éfeso contaba con un teatro con capacidad para unos 25,000 personas. Éfeso también se convirtió en un centro de prácticas ocultistas, ya que muchos utilizaban la magia, la brujería, la hechicería para manipular poderes espirituales hostiles en su beneficio. Con el trabajo de misioneros como Pablo, muchos empezaron a creer en Jesús
Y eso representó una importante amenaza financiera para los negocios relacionados con el templo. Y la Biblia habla en Hechos 19 de un platero Demetrio que dedicó su trabajo a esa diosa Artemisa. Bueno, entonces eso es un poco del contexto, ¿no? Hablamos del contexto del poder de este edificio, el poder del Imperio Romano sobre los sujetos ahí, el poder de César, ¿no? Entonces era un lugar muy interesante. Y ahora vamos a leer la segunda parte vamos a estudiar lo que dice en la segunda parte del primer capítulo, para que entramos en unión, o para que ubicamos el texto. Voy a leer los primeros versículos del capítulo 1 y ahí entramos en el estudio. Vamos a enfocarnos hoy en versículos 15 al 23. Es una sección no muy larga. Entonces Pablo, en años 60, hace 2000 años, escribiendo una carta a esas personas, dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concede gracia y paz. Y ahora escuchen esto: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Bueno, eso es como empieza la carta. Es un montón de palabras sobre la gloria de Dios, la gracia. Básicamente, la semana pasada vimos que en esta sección vemos que Dios en su Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, quiere bendecirnos en nuestras vidas. Quiere depositar en nosotros bendiciones enormes. Obviamente somos criaturas físicas. Yo tengo necesidades físicas de comer. A veces me siento cansado. A veces estoy preocupado por el dinero. O sea, estas son cuestiones reales de la vida, que también Dios preocupa por estas cosas. Pero a veces nos olvidamos que la vida espiritual también somos criaturas físicas y espirituales. Entonces, los beneficios que Dios nos da, los mejores bendiciones que tenemos son los regalos espirituales, ¿no? Que Él quiere entregarnos esta salvación, Él quiere adoptarnos como hijos, Él quiere que tenemos un lugar con Él para siempre, Él quiere limpiarnos. Todas esas cosas habla Pablo en la primera sección. Y ahora vamos a ir a la siguiente sección, donde Pablo empieza a orar para ellos,
por ellos, ¿no? Entonces ahora vamos a la sección de los versículos en sí. Entonces, Cristo ha resucitado. Sí, ha resucitado. Cristo ha resucitado. Sí, ha resucitado. Ok, bien. Bueno, vamos a leer, entonces vamos a ver los versículos 15 al 23. Empieza con por eso. Pablo dice por eso. Entonces, él conecta lo que recién escribe, conecta esa idea. Él habla en los versículos anteriores que las personas en Efesio escuchó esa palabra de verdad, escucharon el Evangelio, las buenas noticias de Cristo y llegaron a creer en Jesús. Entonces, por eso, Pablo dice, por eso, yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes a recordarles en mis oraciones. Entonces, ahora Pablo dice que por todas esas verdades doy gracias a Dios por ustedes. ¿Por qué? Por la fe y el amor que tienen. ¿Por qué no lees esta? Así te seguimos. Bueno, Un poco distinta. ¿no es el mismo? No, evidentemente. Bueno, diferentes versiones, el significado es igual. Bueno, ¿no es el mismo de este? Entonces, ¿qué es el motivo? ¿Qué es lo que motiva a Pablo a orar por estas personas? El motivo es porque ellos tienen fe y amor. Ellos tienen amor a los demás, ¿no? Pablo dice que es muy importante para Pablo saber que esas personas tienen amor. El amor es lo que marcan los cristianos, ¿no? Jesús vino por amor a nosotros. Entonces, si decimos somos cristianos, debemos vivir de una manera de amor hacia las otras personas. No solamente tener amor para las personas que me gustan, amor a las personas, mis amigos y las personas, mi familia. Este es un amor fácil, pero el amor de Jesús fue un amor que va más allá de eso, ¿no? Jesús entró a las casas de los que colectaban impuestos. Jesús acercaba a los como personas olvidados de la sociedad, ¿no? A la mujer samaritana. Jesús se acercaba a los leprosos. Entonces vemos en Jesús un amor que es difícil para nosotros. Es difícil para mí tener amor para todos, pero mientras más conozco a Jesús, más vivo en este amor hacia los demás. Entonces, Pablo está contento que este pueblo está viviendo en esa manera, que están mostrando amor, y también está agradecido que ellos tienen fe. ¿En qué? ¿En qué tienen fe? ¿Qué dice ahí el versículo? El Señor Jesús. Dice que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús. Entonces no es un fe en cualquier cosa, es un fe en una persona, Señor Jesús, ¿no? ¿Qué significa tener fe en Jesús? Básicamente significa aceptar, entender quién era Él, sus enseñanzas, y aceptar esas enseñanzas como correctas y ciertas, ¿no? Entonces, yo pongo mi fe en Jesús como, bueno, Jesús llegó a la tierra, murió por mí, fue el Hijo de Dios y vivía una vida perfecta por mí. Ahora, hay muchas cosas que eso implica que entiendo todo sobre Jesús. No. Cuando vos vas a viajar en avión, vos vas a poner tu fe en el avión al subir al avión. Toda tu vida está arriba de ese avión. Aceptas que el piloto va a andar bien, el avión va a andar bien, pero no implica que vas a entender todos los conceptos de cómo, no sé, cuánta fuerza tiene el motor a aquel momento, qué ángulo tiene que subir. No entendés todos esos conceptos.
pero no importa si entendés todo o en parte. Lo importante es que has puesto tu fe en este avión, ¿no? Entonces nosotros, si somos cristianos, nuestra fe está puesta en la persona de Jesús, lo que hizo por nosotros. Acepto que yo no soy Dios. Que no tengo el control. Acepto que sí, que Él está en control. Y Él habló mucho de un reino. Él está queriendo establecer un reino, una forma de vivir, ¿no? Y me someto a su autoridad. ¿Lo hago perfectamente? No, pero es un intento, ¿no? Y hemos cantado mucho sobre esa idea de gracia, sobre gracia, ¿no? Cuando fallamos, no importa, no tengo que decir, quizás Dios no me ama porque hice algo mal. No, porque Él me regala su gracia aun cuando fallo, ¿no? Entonces, eso fue su motivo de orar. ¿Cuál fue la manera en que oró? Oró con acción de gracia. Cuando Él oraba con acciones de gracia, ¿no? Y oraba en una manera frecuente, ¿no? Que dice acá, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Entonces Él está diciendo que sus oraciones, la manera de orar es algo frecuente. No es como que nunca oró por ellos nada. Eso fue su manera de orar. ¿Y cuál fue la meta de su oración? Vemos eso en los siguientes versículos. Pido que Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para que lo conozcan mejor. En la meta de su oración a los que vivían ahí en Efeso era conocer a Dios mejor. Eso es lo que todos aquí necesitamos, ¿no? Todos estamos quizás, algunos han leído mucho la Biblia y saben mucho de Dios, pero aún esas personas necesitan saber más de Dios. Y quizás estás como en un punto de tu vida donde estás como investigando quién es, no tienes muchas certezas, y eso está bien. Dios te acepta también. Cada uno estamos en un camino de conocerle a Él. Y es justamente a través de Jesús y la Biblia que enteremos más de quién es Él, ¿no? Entonces, eso es la meta de sus oraciones, que pueden conocer mejor. Y también pide también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia de su pueblo santo y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de lo que creemos. Entonces, también quiere que entendamos que tenemos una esperanza, que también tenemos una riqueza, riquezas espirituales en Él, y también debemos entender cuál es la grandeza de su poder, el poder de Jesús, ¿no? Y fíjate también en versículo 17, cuando habla acá, dice, volviendo al punto anterior, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Entonces, para conocer mejor a Dios, no es como que automáticamente sentados haciendo nada, vamos a entender muchas cosas sobre Dios. Es como que si quiero aprender y conocer mejor mi esposa o mis hijos, tengo que hacerles preguntas, quiero escucharles, tengo que escucharles, tengo que pasar tiempo con ellos. No es como que automáticamente voy a tener todo el conocimiento sobre ellos. Es igual a nosotros a Dios. Dice que hace falta como una revelación, hace falta sabiduría, hace falta que Dios nos ayude. Y esa es la parte linda, que es que Dios nos ayuda en el proceso. Dice que si realmente queremos buscar a Dios, vamos a encontrarle. Y también, hablando de revelación, tenemos la revelación de Dios aquí. Podemos abrir la Biblia, leerlo y ver lo que dice y cómo vivió Jesús, ¿no?
Y ahora vamos al siguiente sección. Ahora como que de repente Pablo está orando. Está orando para esas personas. Y no sé si has conocido una persona o quizás sos esa persona que por ahí estás contando una historia, hablando de algo y de repente tomas un giro de 90 grados y empiezas a hablar de salir del tema y 5 minutos después como ¿de qué estoy hablando? Porque como que se van a los ramos. Pablo aquí, a veces aquí vemos esto, lo que pasó con Pablo. Ahora está orando y de repente al mencionar en versículo 19 dice quiero que sepan cuán incomparable es la grandeza de su poder. De repente viene a su mente el poder de Cristo y empieza a hablar del poder de Cristo. Empieza a dar una exposición de cuál es y cómo es este poder de Cristo, ¿no? Vamos a leer estos versículos. Dice que ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Cristo ha resucitado. Sí, ha resucitado. Y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y dio como cabeza de toda a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Bueno, sacamos algunas observaciones ahora de ese poder de Cristo. Él menciona 3 cosas principalmente. En primer lugar, el poder de Cristo en su resurrección, ¿no? El poder de Dios Padre ejerció en Cristo cuando lo resucitó, ¿no? Es la prueba más importante, más fehaciente de nuestra fe, y por ese motivo hay cristianos en todo el mundo hoy en día celebrando las Pascuas, porque celebramos que Cristo ha resucitado. Sí, ha resucitado. Entonces, ¿alguien sabe, acá conoce a alguna persona que murió y después ahora la tumba está vacía, que no está ahí más? ¿Alguien ha conocido a alguien? Mahoma, Yo no conozco a nadie. Sería muy lindo, me gustaría tener ese poder de morir y después salir de la caja y seguir viviendo. Pero no tengo ese poder. ¿Quién tiene ese poder? Dios tiene ese poder, porque Él es el autor de la vida. Entonces, si Él es el autor de la vida, entonces Él mostró que fue Dios. Si lees con Sofía estamos leyendo el Evangelio de Mateo, y el Evangelio de Mateo vemos en los últimos capítulos hemos visto que Jesús tuvo poder a calmar el viento del mar, la tormenta. Después empezó a sanar muchas personas. Después hasta que sus enseñanzas, las personas decían, ¿quién es esta persona? Tiene mucho poder sus enseñanzas. Entonces como que va mostrando que Jesús tiene poder sobrenatural, ¿no? Pero bueno, todas esas cosas son buenos, pero la prueba más jamás que nunca ha hecho nada es que Él murió y resucitó y vivió de vuelta. Y muchas personas vieron a Él después de su muerte y después fue al cielo. Voy a leer un par de citas acá sobre este pasaje. Acá. En Éfeso, ahora imaginándonos cómo recibieron este mensaje del poder de Cristo, ¿no?
En Éfeso el poder se lo otorgó a Artemisa. La gente acudía a ella en busca de prosperidad y protección. Pero Artemisa no era una persona real, ni murió ni resucitó, ¿no? El gran gobernante de todo el imperio romano era el propio César, ¿no? Y en todo el imperio se lo reconocía como el Señor. Sin embargo, ninguno de los César romanos sigue vivo hoy, ¿o no? Muchos líderes hoy, pensando hoy en día, muchos líderes mundiales se jactan, ¿no?, de su autoridad, de poder controlar su pueblo, pero ninguno tiene el poder de gobernar eternamente. Muchas naciones hoy en día se jactan de su poder militar, pero estas naciones no tienen el poder de resucitar ni un soldado caído. Muchos gurús de la salud afirman poder extender los límites de la longevidad, ¿no? Pero todos tarde o temprano van a morir. Pero Cristo ha resucitado. Cristo se ha mostrado todopoderoso, tiene autoridad y reina sobre todos los gobernantes y autoridades. Y es a Él a quien debemos nuestra lealtad. Piénsenlo. Cuando una persona con poder está presente, es justo y correcto darle el respeto que merece, ¿no? Yo enseño a mis hijos cuando van a la escuela, ¿no?, que quien tiene el poder en la aula debe tener poder y la autoridad, la maestra, ¿no? O el maestro o el maestro. Entonces, es correcto para ellos sentar, escuchar, obviamente, son niños, no van a hacerlo perfectamente, pero es justo que ellos dan el respeto que merece. Pero ahora estamos hablando de alguien mucho más poderoso, con mucho más autoridad, de un maestro en un aula en la ciudad de Córdoba. Estamos hablando del Dios que te creó, el Dios que te creó todas las cosas, y el Dios que murió por ti y resucitó por ti. Estamos hablando de una autoridad a otro nivel, ¿no? Entonces, debemos darle el lugar y respeto que merece, ¿no? Cristo se ha mostrado, ya leí eso, pero en Cristo tenemos un poder mucho mayor sobre nosotros y debemos respetarlo. Él es el verdadero jefe de jefes, es el verdadero rey, pero no es un malo rey. No quiere que vos, como que no quiere controlar toda tu vida y que toda tu vida, como que gastas todo. No, como esos malos reyes, ¿no?, que como que conquistan un lugar y sobrecargan a la persona con reglas, con un montón de cosas, y al final los mismos sujetos no están contentos. Eso no es un tipo de rey que es nuestro Dios, ¿no? Por eso es un reino al revés, ¿no? Es un reino de humildad, de amor. Es un reino diferente de los reinos que vemos hoy en la tierra, ¿no? Y entonces Él mostró su poder en su resurrección. Tiene poder sobre todas las autoridades, tanto en los cielos como en la tierra. Y también dice que Él es la cabeza de la iglesia. Esperemos, obviamente en Córdoba hay un montón de diferentes tipos de iglesia. Y nuestro anhelo para todas las iglesias, para todas las personas que se juntan, es que honren a Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? La iglesia es simplemente todos los creyentes de todo el mundo que han puesto su fe en Jesús como su Salvador. Vamos a ir casi al final ahora. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta sobre este texto.
que leímos. Se entiende el concepto que hay dos partes ahí, ¿no? Que Pablo ora, su motivo es porque esas personas tienen fe en Jesús y están andando en amor, y ora, su meta es que conozcan mejor a Dios, y pues está orando que ellos entiendan ese poder de Cristo, y de repente él empieza a hablar del poder de Jesús sobre todas las cosas, ¿no? Esas son las dos secciones de este pasaje. Voy a leer un par de citas más para ir terminando. Esto dice: la resurrección tiene profundas implicaciones en la forma en que una persona vive su vida. Al poner la muerte y la eternidad en perspectiva, también pone la vida en perspectiva, ¿no? Si una persona tiene fe en que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, esto debería influir en su manera de vivir. Entonces, si yo digo, sí, Cristo ha resucitado, entonces debería ver en mi vida, marcar una diferencia, ¿no? Quienes participan de la resurrección de Cristo han sido liberados de la esclavitud del pecado y se han convertido en siervos de la justicia. Dios ha hecho posible la resurrección de Cristo para que las personas puedan dar fruto para Dios. Puesto que mediante la resurrección Cristo se ha hecho Señor de los vivos y los muertos, debemos vivir nuestras vidas para Él. Nuestra motivación para vivir con una conducta moral virtuosa surge del amor de Cristo, quien murió y resucitó para que las personas tuvieran una nueva base para vivir sus vidas. La resurrección fue el sello de aprobación del Padre al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Él fue levantado por Dios de entre los muertos, garantizado el cumplimiento de todas sus profecías, pactos y promesas. Cristo ha resucitado. Sí, ha resucitado. Y por último, el domingo de resurrección es el día central de la fe cristiana, el día de triunfo y la proclamación del cumplimiento de todo lo que Dios anunció por medio de sus profetas. Es el día cumbre de la historia de redención hasta que entremos en gloria y experimentemos plenamente las bendiciones que la resurrección nos trajo. Por lo tanto, ve y vive la vida eterna que Cristo te ha dado. Ve y vive en el poder de la resurrección ante un mundo que perece. Los que están en Cristo, nueva creación son. Ser reconciliado con Cristo. Y él habla justamente de eso, de que el poder de Jesús de resucitar, de ser resucitado, el poder que Dios obró en Jesús, es el mismo poder que trabaja en nosotros, no solamente cuando nosotros morimos, pero al momento de poner nuestra fe en Cristo, Él nos hace, y también es un proceso también, Él nos transforma en una forma milagrosa. Ese poder de resucitar a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que trabaja y ejerce en nuestras vidas, ¿no? Por eso es el símbolo del bautismo, ¿no? Usamos el símbolo de morir y resucitar, porque es un símbolo de algo lo que ha pasado y está pasando en nuestro corazón. El mismo Cristo resucitó y eso pasó en mi vida cuando alguien se bautiza, ¿no? Es una muestra, es un símbolo de algo interno que ha pasado, ¿no? Entonces, ese poder de resurrección es el poder de Cristo obrando en nosotros mientras más ponemos nuestra fe en Él, ¿no? Si sentís que tu vida no ha sido transformado, o si tenés dudas, de repente, o quizás pensás que es necesario tomar
un paso de fe, podemos ayudar. Por eso estamos, porque todos estamos intentando de tomar pasos de fe en nuestras vidas. Así que con gratitud, yo y Kyle o los demás podemos charlarte de si tienes algunas dudas respecto a eso. Pero bueno, Cristo ha resucitado. Sí, ha resucitado.